la cámara, profe? Pues yo digo que sí, pues para verlos, ¿no? O sea, pues Ok, profe. no A me ver, gustan. Ahora sí que yo tengo que dar a cara, ¿no? Pues ustedes, ¿por qué no, muchachos? a ver. ¿Ya voy a activar mi cámara, profesor? ¿O usted me Oh, avisa? sí, ya está la grabación, ¿eh? Ya, corremos. Perfecto. Ahora, te escuchamos, Diana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, bien, Pues bien. mire, profe, Bien. este tema me gusta mucho de la reparación de daño, Ujú. porque, bueno, aparte de que es un tema penal civil, encontré muchas jurisprudencias y demás, pero yo creo que me voy a llevar unos 2 días y les hablo de todo esto. No, pues tiene que ser Entonces, algo más sencillo. sí, más concreto. Ajá. Pero bueno, no sé si quieran, bueno, no, mejor se los platico y sí les hice una presentación en PowerPoint con todos los fundamentos, con la Constitución, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas también. Ujú. Les puse ahí, entonces para que lo chequen más a fondo si quieren. Y bueno, el fundamento está en el artículo 20, apartado C, fracción sexta de la Constitución. Ujú. Y aquí nos dice que la víctima tiene derecho a una reparación del daño y que sea pronta. Esto fue una ventaja de la reforma de 2008, ya que antes no se procuraba tanto la reparación del daño a la víctima. Simplemente el Ministerio Público quería llevar el proceso y pues nada, por la víctima nadie se preocupaba hasta esta reforma. Entonces hay características muy importantes que cubre el Código Nacional, que son, debe ser oportuna esta reparación, debe ser plena, debe ser diferenciada, transformadora, integral y efectiva. Estuve viendo varios videos en esta materia en YouTube y pues bueno, algunos abogados sí dicen que fue algo innovador, esta reparación integral, y que de hecho, aunque no lo pide el Ministerio Público en audiencia inicial, lo puede pedir la parte, víctima o ofendido. Eh, lo solicitan, ¿para qué? Para que se le haga el pago. Sin embargo, descubrí que había el Fondo de Reparación del Daño pro víctima, pero de hecho, profesor, no he encontrado como los requisitos que se deben cubrir, eh, formatos, dónde lo solicitan, o sea, no encontré mucha información respecto a eso, porque solo decía, dentro del proceso penal, sí solicitas la reparación con Ministerio Público o ante el juez de control, pero el juez de control es el que va a dar esa cuantificación de cuál es el valor económico de la vida humana. ¿Y esto a qué me refiero? A que vamos a tener valor, perdón, a ver el valor que tenía esta persona en cuanto a la actividad que realizaba, eh, los hijos que tenía, todos esos aspectos. No es como que a todas las personas le vamos a dar 1 millón de pesos porque lo maté, ¿no? Es más que nada ver su contexto, quiénes dependen económicamente de esa persona, cuáles son las afectaciones, porque eso es lo que pretende cubrir esta legislación, que sea toda la reparación, no solo para la víctima, sino también sus allegados, familiares, hijos, dependientes económicos. Esto es una parte que es muy importante a mi parecer. Y para que se pueda exigir esta reparación integral, debe existir una sentencia ejecutoriada. Y como le mencionaba hace rato, esta la dicta el juez, pero él es el que debe tener, creo que, el criterio para saber cuánto equivale esa vida o cuánto va a cobrar, ¿sabe? Cuánto le van a cobrar al imputado para que cubra esta reparación del daño. Pero como le mencionaba antes, no encontré ningún tipo de formato o dónde llenar este registro para el Fondo de Reparación del Daño pro víctima. Eso no lo he encontrado, profesor. Hola Y Diana, ¿cómo bueno, estás? Muy buenas tardes. Habla David. hola David, ¿Cómo has estado? creo que me estoy empezando a enfermar, pero no se preocupe. No, pues, ojalá estés bien. Oye, mira, en cuestión de lo de tu tema, eso se hace a través de un perito. Un perito evalúa Ajá, todo esto y se basa
ante lo que es la ley federal del trabajo. En una parte ahí están lo que hacen las cuantificaciones. El 438 de la Ley Federal del Trabajo. Exactamente. Todo eso se va relacionando todo eso. Otra parte también, bueno, perdón que me meta en tu tema, ¿no? No, súper bien. Por ejemplo, no se llegue a concretar una reparación del daño total, se puede llevar por otra vía, que es la vía civil. Civil. Ajá, que es cuando tú no sientes como víctima que la reparación haya sido completa. El fundamento del artículo no lo tengo, creo, si no me equivoco, es el 1200 y algo. Permíteme, ahorita no tengo el código. Sí, de civil. Ajá. Es el complemento. Como tú dices, hay 3 jurisprudencias hasta ahorita de lo que es de la reparación del daño. Eso es, ahora sí que es algo para complementarte. No, sí está súper bien, y de hecho, bueno, como solo me había enfocado en materia penal, no quise meterles lo civil, pero bien en la presentación que les voy a mandar. Y pues nada, con todos sus fundamentos, pero sí, David, muchas gracias. Pero oye, ¿sabes algo respecto al fondo de reparación del daño pro víctima? Literalmente ese yo no lo conocí. Yo estudié, pero te estoy hablando hace como 2 años aproximadamente. Hubo un amparo donde igual fue en materia penal y se llevó a materia civil. Ok. Pero no, digo, igual no tengo el número de amparo ni nada por el estilo, pero ahí lo debo de tener en mis memorias. Ahora sí que en una de las memorias USB, y con gusto yo se los comparto a la clase. No pasa de estos días. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Bueno, voy a continuar, profesor. Ok, Diana, te escuchamos. Bueno, no voy a tocar los mecanismos alternos porque le toca a mi compañero, pero en varias páginas que encontré, incluso en sentencias pedían que fuera una reparación del daño equilibrada. Vuelvo a lo mismo. ¿A qué se dedicaba la persona? ¿Quiénes son sus dependientes económicos? O sea, debe haber un equilibrio, no porque mataran a cualquier persona pueden exigir cualquier X cantidad de dinero. También eso era como que en contra de la víctima defendido y a favor del imputado, que era lo que leí en muchas sentencias, que no estaban de acuerdo con ese equilibrio que se le daba, ¿no? Y pues nada, profesor, en sí es eso, no me quiero meter a los mecanismos alternos de la solución de controversias, pero es ese tema. Y les puedo compartir las diapositivas, son alrededor de 30 más o menos. Claro, compártenos las diapositivas, creo que nos va a ser muy útiles la información que tienes. Ok, profesor. ¿Sería todo, Diana? Pues yo creo que de manera concreta sí, porque le digo, ya no me quiero meter a mecanismos alternos. Sí tengo la información, pero ese es tema de mi compañero. Bueno, vamos a dar el uso entonces creo que es Alan el que expone sistemas alternativos. Sí. Te escuchamos, profe. Alan. Te escuchamos, Bueno, Alan. los medios alternativos están en el Código Nacional de Procedimientos, están Ajá. contemplados en el título primero, capítulo 2, que se llama Acuerdos Reparatorios. Entonces, como tal, los acuerdos reparatorios son aquellos que se celebran entre la víctima u ofendido y el imputado, y que una vez que sean aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, y cuando se cumplan sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. ¿En qué cosas procede? Procede en 1. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima u ofendido. En delitos culposos, en delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, y no procederá cuando el imputado haya cometido el mismo delito doloso con anterioridad. Tampoco va a proceder en homicidio doloso,
genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo y terrorismo internacional, sabotaje y nada más. Ahora sí, ¿cuándo procede? Estos proceden desde la presentación de la denuncia o querella y hasta antes de que se decrete el auto de apertura a juicio. También, una vez que se haya abierto la vinculación a proceso, se puede hasta antes de el auto de apertura a juicio y el juez de control, a petición de las partes, puede suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Realmente este se relaciona con otras materias donde la idea es llegar a un convenio, ¿no? Para arreglar la problemática antes de llevar el juicio por completo. Entonces, realmente estas son las soluciones alternas que ofrece. Están contemplados del artículo 186 al 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y eso sería todo, profe. Ok, Alan, ¿verdad? Perfecto, Alan. Me dice Víctor Manuel, profe, un compañero no puede acceder a la clase. Andrés Castañeda, bueno, pues al rato subo la clase. Bueno, vamos a tocar este tema de la derecho penal contractual, por así llamarlo, o la responsabilidad del delincuente o inclusive del Estado respecto a la víctima. Entonces es un tema primero antes que nada es un tema muy novedoso. ¿Por qué es novedoso? Porque no existía en el derecho penal derechos a las víctimas. La víctima es un sujeto nuevo en la historia del derecho positivo mexicano. La primera ley general de víctimas, por cierto, que tenemos en el caso mexicano es a partir del año 2013. Estamos en el año 2020. Y todavía hasta la fecha, esta ley de víctimas todavía tiene muchas ambigüedades. Hay cuestiones todavía muy ambiguas, como las que refiere Diana, que no encuentra información clara y precisa del llamado fondo victimal. Entonces, ¿cómo se inicia esto? Bueno, en el sistema jurídico mexicano existe la llamada responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Y de acuerdo a esta división dicotómica, la responsabilidad civil es la que emana del incumplimiento de un contrato. Por regla general así es. Y la responsabilidad penal es la que nace por ser víctima de un delito. No es lo mismo, por lo tanto, ser víctima del incumplimiento de un contrato a ser víctima de la comisión de un delito. Acuérdense que el contrato es un acuerdo de voluntades y el delito no hay acuerdo de voluntades. Pero tanto en el contrato como en el delito, el sujeto pasivo de la relación contractual o de la relación delictiva es una persona que resiente un daño. En materia penal, ese daño le llamamos una lesión a su esfera jurídica o al bien jurídico tutelado por la ley penal. En materia civil, cuando uno llega a un acuerdo de voluntades, hay un contrato y por lo tanto, si una de las partes incumple el contrato, pues la parte ofendida, la parte que resiente ese incumplimiento se convierte automáticamente en un acreedor y entonces tiene la facultad de exigir al deudor incumplido lo indemnice. Y eso se llama precisamente responsabilidad civil. Pero en el caso de la responsabilidad penal, no hay un contrato de delito. El delito y el contrato son cosas totalmente distintas. El delito es cuando una persona obra de manera, válgame la redundancia, de manera ilícita, en contra de la moral, en contra de las buenas costumbres, y la víctima o el sujeto pasivo o el ofendido resiente un daño
al bien jurídico tutelado. Si ustedes recuerdan muy bien en sus clases de derecho penal, el Código Penal regula, protege bienes jurídicos. Por ejemplo, el bien jurídico de la vida, el bien jurídico de la libertad, el bien jurídico patrimonial, el bien jurídico de la libertad biopsicosexual. Es decir, las personas tenemos una esfera de derechos, de bienes jurídicos. Ustedes tienen derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, al patrimonio, etcétera. Y entonces salen así a la calle, a cualquier lugar, y de repente son víctimas de un delito. Entonces esa persona atenta contra su esfera de derechos. Ustedes son víctimas y en ese tenor tienen ustedes un derecho de recibir una indemnización. El problema es que en el derecho positivo mexicano no se había reconocido el papel de la víctima. El sistema jurídico mexicano del 1917 hasta antes del 2012, bueno, fue gradual. En el 93 hubo una reforma constitucional donde se establece el derecho de la víctima a la reparación del daño. Pero a partir del año del 93, en la trilogía penal en la que ustedes debieron haber aprendido, o quizás no la hayan aprendido, no sé cómo hayan aprendido ustedes derecho penal, pero en el derecho procesal penal se aprende la trilogía procesal desde el juez, el Ministerio Público y el inculpado. El Ministerio Público es el órgano que acusa, es el órgano que representa al Estado, es quien tiene o tenía el monopolio de la acción penal y acudía ante el juez penal y entonces se armaba la trilogía procesal, MP que acusaba, el inculpado, el que cometía el delito, quien se defendía y el juez. Pero en esa trilogía procesal no entraba la víctima, no existía la víctima. Entonces, se va desarrollando ahí, los procesalistas van desarrollando una teoría en la cual dicen que la víctima es un coadyuvante del Ministerio Público, pero no era una parte, es decir, la víctima tenía derecho a que el Ministerio Público abogara por la víctima, por así decirlo. Hagan de cuenta que la víctima tenía un abogado y ese abogado era el Ministerio Público. Pero en la práctica el Ministerio Público decía, yo no soy abogado de nadie, ni de las víctimas, ni nada. Yo soy el representante social, como se decía el Ministerio Público. Yo represento a la sociedad, represento al interés público, represento al Estado. Yo no represento a ninguna persona en particular. Por lo tanto, la víctima no tenía abogado. La idea era que el Ministerio Público abogara por las víctimas, pero ya les dije, el Ministerio Público se desenvolvía de manera independiente. Ahora bien, en el año 2008, en el año 2001, se reforma la Constitución Política, el artículo 20, y se crea el apartado A y el apartado B. El apartado A era los derechos del indiciario, del inculpado o del acusado o de la persona que cometía el delito, llamémosla el delincuente, tenía una serie de derechos procesales contemplados en el apartado A. Y en el apartado B vamos a meter ahí los derechos de las víctimas, es decir, de los ofendidos. Ello constituía el apartado B. Pero aún así, bueno, ya se les daba derechos constitucionales a las víctimas. Y otra vez tocamos el tema, el derecho a la reparación de daño. Es decir, cuando una persona era víctima de un delito, tenía derecho a exigir del quien le cometió el delito que aparte lo indemnizara. Y es que es obvio, la responsabilidad penal es de carácter punitivo. Quien comete algo debe de padecer un sufrimiento, un castigo, porque cometió un hecho ilícito. Pero la responsabilidad civil también nos dice
que quien comete algo está obligado a resarcir el daño causado. Resarcir significa a reparar, a restaurar, a indemnizar. En pocas palabras podemos decir que es esto. Yo soy delincuente, cometo un delito, tengo la obligación de sufrir una pena que implique sufrimiento por el daño que yo cometí, pero también tengo yo la responsabilidad de resarcir. Bueno, resulta que la Constitución, cuando se reforma en el 2001, ya se establecen reglas claras a las víctimas, y entonces la víctima tiene derecho a la reparación, pero seguimos igual. ¿Cómo, de qué manera la víctima de un delito va a ser indemnizada por los delitos que comete un delincuente? Es decir, encontramos ese problema todavía. Después llega una reforma, llegan reformas constitucionales 2008 y 2011 que son para mí trascendentales. Son reformas que dan un giro de más de 180 grados al sistema jurídico positivo mexicano. El 2008 se aprueba la llamada reforma penal, que muchos llaman el sistema acusatorio penal o el sistema adversario acusatorio penal, o coloquialmente los llamados juicios orales. Esta reforma constitucional del 2008 no nada más es una reforma de índole penal, sino que también es una reforma de índole victimal y también de índole policíaco. A partir del 2008 se establecen las bases no solamente de lo que es el nuevo sistema acusatorio penal de juicios orales, que en teoría debieron de haber aprendido en sus cursos de Derecho Procesal Penal, sino que también es el nuevo sistema del nuevo modelo policial. Es decir, el policía cambia también de responsabilidades y atribuciones y se convierte en un, siempre lo fue, pero ahora se convierte ya, digamos, en un responsable ante la comisión de delitos, tiene facultades, digamos, que de investigación, tiene ciertas obligaciones el policía cuando existe un delito. De ahí se elabora toda una teoría que se llama el primer respondiente en materia policíaca. Y bueno, es un parteaguas también la policía antes y después a partir de esa reforma constitucional del 2008. Pero también es el derecho de las víctimas a tener esa indemnización por el delito que padece, ¿no? por ser víctima de un delito. Como ustedes saben, es de conocimiento público, la criminalidad aumenta a partir de los 90s, sobre todo hay delitos de alto impacto como el secuestro, el robo, bueno, y otros que no son de alto impacto, pero de todos modos son delitos que las personas resienten también un daño, todo aquello que tiene que ver con los delitos patrimoniales, el fraude, el despojo. Y entonces, pero sobre todo los delitos que tienen que ver de alto impacto, me refiero yo al secuestro, son delitos que obviamente las víctimas quedan muy ofendidas por motivo de que el Estado y la policía del Estado, y dentro de los derechos humanos establecidos en la Constitución se encuentra el derecho a vivir en un ambiente de paz, el derecho a la seguridad pública. Y como el Estado no garantiza eso, porque no puede con los delincuentes, entonces el Estado tiene que responder, tiene que crear todo un mecanismo legal que permita indemnizar a las víctimas. Entonces vean nada más lo trascendental de esta reforma constitucional del 2008. Mucho se dice que fue una época, del 2006 a 2012, fue una época donde se desató la delincuencia, la famosa guerra del narco, etcétera. Pero estas reformas constitucionales
son reformas realmente de avanzada que impone al Estado una obligación de transformar su derecho y de capacitar a sus operadores jurídicos. Operador es quien lleva la aplicación del derecho. Ustedes como estudiantes de derecho dentro de unos años van a ser operadores del sistema jurídico, ya sea en el sistema de penal acusatorio, en el sistema nuevo modelo policial o en su defecto apoyando, asistiendo a las víctimas. Entonces se va tejiendo la necesidad de crear una ley de víctimas. Esa ley de víctimas se tiene a partir del 2010, 2011, pero no la aprueban, no la suben, no la convierten en ley. Y en su momento el presidente de la República de aquel entonces dice, no puedo subir esa ley porque para hacer esa ley necesito aprobar una reforma constitucional. Entonces dicen, pues ¿a qué horas apruebas la reforma constitucional? Termina el sexenio y entonces llega el nuevo presidente y entonces me parece que nunca se aprobó la reforma constitucional, pero lo que sí se hizo es que esa ley se aprobara y nace la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas es una ley en la cual se establece, como es ley general, la ley general es una ley marco en el cual la federación marca unos lineamientos que deben adoptar las 32 legislaturas de los estados, de tal modo que existe una ley general de víctimas que en teoría debería de aplicar a la federación, pero también cada entidad federativa tiene su respectiva ley de víctimas. Es decir, la Ciudad de México tiene la ley de víctimas de la Ciudad de México, el Estado de México tiene la ley de víctimas del Estado de México y cada entidad federativa tiene su respectiva ley de víctimas. Ahora bien, la ley de víctimas establece que una víctima es víctima desde que se comete el delito. No necesita esperar que el juez o que el Ministerio Público diga, tú eres víctima. Vean nada más qué importante es eso, ¿eh? Porque una persona puede sufrir un secuestro, un familiar está secuestrado o un familiar es asesinado, hay un homicidio, y entonces nada más con ese hecho uno se convierte en víctima. Aunque la policía no detenga al delincuente, aunque el juez todavía no, aunque el MP todavía no acuse, ni el juez todavía juzga al delincuente, la calidad de víctima se obtiene ya de manera automática. Y entonces eso, la ley de víctimas da una serie de derechos a la víctima y obviamente una serie de atribuciones, de obligaciones que tiene que tener el Estado para indemnizar a las víctimas. Pregunto, ¿alguien de ustedes dejé el tema de la teoría de la reparación integral del daño? ¿No? ¿Nadie de ustedes tiene la...? Sí, te escucho, Alan. No, ese tema no lo dejó, porque principalmente nada más íbamos a exponer Diana, yo y David, y ya, nadie más iba a exponer. Hasta antier creo que se sumaron otros, pero les di otros temas. Bueno, ok, Alan, gracias. Bueno, la teoría de la reparación integral del daño es una teoría que nace de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es otro rollo que explicaron en una clase de 5 minutos, realmente es una aberración pedagógica, pero bueno, se las explico así rápido. Ya luego tendrán ustedes que tienen toda una vida profesional para que se capaciten y se preparen. En el año 2011 llega una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esa sentencia que recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores se la pasa a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, en la tradición jurídica de la Suprema Corte,
la Corte pues nada más resuelve en tribunal de alzada respecto cuando hay vía por amparo o hay contradicción de tesis de los colegiados. Entonces la Corte decía, pues yo no puedo atender una solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, pero esa solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional que se constituye al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos y que es un organismo multilateral de la Organización de Estados Americanos. Y esa esa Corte Interamericana se encuentra en San José, Costa Rica. México suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estado mexicano pues se sujeta a cumplir con los derechos humanos que están contemplados en la sentencia, a los derechos humanos que están contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte radica un expediente que se le llamó el expediente, me parece que es 911/2010, varios, así se le llama, búsquenlo ahí googleenlo, pero esa sentencia es histórica porque nace no de un amparo, nace de una sentencia de la Corte Interamericana. Y entonces, a partir de ahí, en esa sentencia se establece una teoría que es la teoría de la reparación integral, que la Corte Interamericana fue desarrollando en otras sentencias donde se dan violaciones de derechos humanos. Y bueno, básicamente dice que el Estado tiene que reparar, es decir, el Estado tiene que indemnizar los daños cuando hay una responsabilidad del Estado por desaparición de personas, porque sus instituciones no funcionen, no sirvan, y entonces ahí el Estado tiene que indemnizar. Entonces, esto da pie a que se reforme la Constitución en el año 2011 y hay dos reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. La reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma constitucional en materia de juicio de amparo. Esto da pie a que la Suprema Corte termine la 9ª época y comience la 10ª época. Perdón, estoy leyendo el chat. Me dicen que Ángel Lozano quiere ingresar y no puede, Arancia. Y Aran, dile que cambie de cuenta y que use un MET, tal vez que no puede porque hace rato usamos la de Aragón. Seguro él está en Gmail. Ay, desconozco en cuestiones técnicas, ¿no? Pero a rato subo esta clase la estoy grabando porque saben que más tarde la subo. Bueno, el tema, seguimos, el tema es demasiado histórico, demasiado técnico, y todavía no entro a lo técnico, estoy dando la pura referencia histórica. El caso es que esa ley, esa sentencia de la Corte Interamericana también ayuda a elaborar esta teoría de reparación integral del daño, que consiste que una persona no solamente la tienes que indemnizar de manera económica por los daños, sino que tienes que darle asistencia médica, asistencia psicológica, la garantía de que no vas a cometer, que no vas a repetir el daño, garantía de no repetición del daño, y también la reparación del daño moral, porque también se manejaba la cuestión del daño moral como independiente, casi como que eso no existe. Y a partir de la teoría de la reparación integral dice, no, también a partir del daño material que le generaste, los daños y los perjuicios, también le vas a tener que pagar el daño moral. Y la asistencia médica, la asistencia psicológica, y bueno, y vas a garantizarle de que no le vas a volver a cometer el daño. Bueno, entonces vean nada más el paquetote que el Estado mexicano tiene. Si el Estado mexicano hace las cosas con las patas, ¿no? Entonces de repente, no, pues ahora vas a tener que indemnizar a las víctimas, porque tus policías no sirven, tus ministerios públicos no sirven, tus jueces no sirven, y tus ciudadanos, que supuestamente los tienes que proteger porque la Constitución dice
que les tienes que garantizar la vida, la libertad, la seguridad jurídica y todos estos rollos que tiene la Constitución, pues ¿qué crees? Tampoco les garantizas. Entonces, Estado mexicano, no puedes, tus delincuentes están sueltos, no tienen las instituciones policíacas, tu policía no sirve, tus jueces no sirven, o sea, no sirves para nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues crear instituciones. Tiene que crear policías, tiene que capacitar a ministerios públicos, tiene que capacitar a jueces, tiene que cambiar su sistema carcelario y tiene que crear las instituciones a favor de las víctimas del delito. Bueno, eso le cayó el 20 al Estado mexicano a partir de estas sentencias que les acabo yo de comentar. Entramos al año 2013, 2014, y entonces los estados comenzaron a legislar sus propias leyes de víctimas. Pero como México hay cosas lentísimas, pues llegamos al año 2020 y entonces Diana nos dice, pues es que no encontré nada. Pues sí, seguramente no encontraste nada porque el Estado mexicano sigue todavía a paso de tortuga, todavía legislando lo que les acabo yo de relatar. Desde el año del 93, que se hizo la reforma constitucional reconociendo los derechos de las víctimas, año 2001, apartado C del artículo 20 constitucional, año 2008, reforma procesal penal, año 2013, que sale la ley de víctimas, y todavía no tenemos las instituciones que garanticen las víctimas. Se crea un organismo que es la Procuraduría de las Víctimas, así como hay una Procuraduría, bueno, hoy se llama Fiscalía. Esto es algo también muy importante que no deben perder de vista. El Ministerio Público, llamado Procuraduría, hoy se le llama Fiscalía. El Ministerio Público, dentro de sus áreas, contaba con un área de víctimas, una subprocuraduría de víctimas. Esta subprocuraduría de víctimas se independiza conforme a la ley de víctimas y crea su procuraduría de víctimas. Pero, pues ahora sí que somos muy buenos para crear nuevas burocracias, pero ahorita como está la situación, pues no hay, yo creo que no hay dinero. Ahora, el fondo de víctimas, se crea un fideicomiso, se crea un fondo de víctimas. Lo que se acostumbraba era que las comisiones de derechos humanos emitían recomendaciones de violaciones a los derechos humanos. Las comisiones, hagan de cuenta que realizaba esta tarea que tiene que hacer las comisiones de víctimas. Y la Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación donde señalaba la obligación de indemnizar a la víctima. Se supone que la obligación del Estado es subsidiaria al delincuente, es decir, primero debe indemnizar al delincuente y ya después debe de entrar al Estado, pero existe una obligación del Estado de indemnizar. ¿Por qué? Porque la Constitución establece claramente los derechos de las personas, artículo 21, el derecho a la seguridad pública. Oye, me robaste, robaron mi casa, oye, me secuestraron a mi familiar, oye, asesinaron a mi familiar, ¿y qué? ¿El Estado qué? No, pues ya ni modo. No, ¿cómo que ya ni modo? Tú tienes policías, tienes ministerios públicos, tienes jueces, hay leyes que me protegen desde la Constitución y tú no hiciste nada, pues tú me tienes que indemnizar. ¿Se dan cuenta qué importante es este tema? Creo que todos han escuchado el famosísimo, el tema este de los desaparecidos de Ayotzinapa del año 2014, ¿no? Y la consigna fue el Estado, ¿no? Independientemente de cualquier verdad histórica o verdad oculta, o lo que ustedes quieran presumir de lo que ocurrió con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, muchos abogados manejan la teoría de responsabilizar al Estado. ¿Por qué? Porque ellos reclaman una indemnización. Oye, ¿cómo que desaparecieron esos chamacos de la nada? O sea, ¿cómo? ¿Dónde están? ¿Cómo que desaparecieron? ¿Los mataron o qué? No, pues no están ni vivos, pero tampoco están muertos. Están, ¿qué?
desaparecidos. Entonces, el Estado, ¿qué? ¿Dónde está mi vida, mi libertad de tránsito, mi libertad de expresión? O sea, y si estos muchachos cometieron un delito, pues ¿por qué no los juzgaste? ¿Por qué no por qué no hiciste nada? ¿Por qué desaparecieron de la nada? Entonces, obvio que ahí se maneja una teoría de la obligación del Estado a reparar el daño. Híjoles, es un tema extenso y de veras que yo no quiero. Esta es una clase a manera de introducción. Relacionado con eso del Estado, surge también una teoría que ya también se elevó a rango constitucional, que es el daño patrimonial del Estado. Y ojo, ese es un tema ahorita que va a dar mucho trabajo a la actividad judicial cuando termine esta pandemia. El Estado, desde el punto de vista de derecho administrativo, el Estado provee servicios de educación, provee servicio de salud, provee servicio de luz, provee servicio de alcantarillado, drenaje, agua, alumbrado, el servicio de seguridad pública. O sea, ustedes, aunque no lo crean, hagan de cuenta que celebran como una especie de contrato con el Estado, en el cual ustedes son ciudadanos y tienen derecho a tener un gobierno, dirían algunos, derecho a un buen gobierno. Pero más que un derecho a un buen gobierno, es el derecho a que el Estado proporcione de manera eficiente los servicios públicos. Y entonces, como si fuera una especie de contrato, no lo es, llamémosle cuasi contrato, ustedes tienen derecho a que sus calles estén sin baches, que no tengan, que caminen en las calles sin temor a que haya un hueco y de repente se caigan, como pasó un accidente cuando recién estrenaron la autopista Cuernavaca, el socavón, llega un conductor, se abre un hoyo y se cae el carro y muere el papá con su hijo. O sea, o que ustedes estén en el metro. Ese tema no generó mucho ruido por la cuestión de la pandemia, pero también es un tema delicado. Viajan ustedes en el metro y de repente llega otro metro, se echa hacia atrás y entonces chocan los metros. Oye, pues yo viajo en un transporte público porque tengo derecho a movilizarme, a desplazarme, y de repente pierdo la vida porque quizás el gobierno no dio mantenimiento a las vías del metro, quizás el gobierno no capacitó al operador. Entonces, no pierdan de vista que el Estado está obligado a dar una serie de servicios públicos. Cuando el Estado comete un daño, ojo, hay una responsabilidad. Hago también aquí un pequeño paréntesis. La tradición romanística nos hablaba de delitos y de cuasidelitos. El Código Civil nos habla de hechos ilícitos y riesgos creados. Un hecho ilícito es cuando una persona con toda la intención me daña, pero el riesgo creado se da cuando se me genera el daño y la persona que cometió el daño o la cosa que me comete el daño no tenía la intención de cometerme el daño y sin embargo me cometen el daño. El Estado es lo mismo. Si el Estado desaparece personas, es una violación a los derechos humanos. Pues, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de indemnizarme. Pero si el Estado no tuvo jamás la intención de cometerme el daño, pero me ocasiona el daño, entonces el Estado tiene la obligación también de ¿qué? De indemnizarme. ¿Ven por qué es importante entender estas teorías modernas? Entonces uno dirá, a ver, ejemplo, estoy hablando a soliloquio, no he estudiado el caso de manera detallada, advierto. Pero a ver, si la Constitución dice, artículo 4, toda persona tiene derecho a la salud, ok. Ley General de Salud,
tienes derecho a la salud eficiente, de calidad, gratuita, como quiera. Perfecto. Y entonces me enfermo, llamo del coronavirus, llamo a Locatel, oye, tengo este síntoma, Locatel me responde, no te preocupes, no es nada grave, quédate en tu casa, y de repente ya se pierde Locatel y de repente ya estoy mal, y entonces me voy al hospital, y yo soy derechohabiente del ISSSTE, pero resulta que cuando llego al ISSSTE, el ISSSTE pues no me atiende, y me dice, pues vete allá al velódromo, hermano Rodríguez, a ver qué, y voy allá y tampoco me atienden, y total que ahí me dejan botado, y de repente me muero. Toco madera. Pero ¿qué ocurre ahí? Hay una negligencia del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no garantizó el servicio de salud, porque el Estado tiene organismos públicos descentralizados, llámese ISSSTE, llámese IMSS, llámese sector salud, que deben dar servicio de salud, porque la política de prevención de una pandemia pues no se llegó a aplicar, no se utilizó. Entonces, una persona dirá, bueno, pues ya ni modo, mala suerte, pues ya. No, pero si ustedes estudian derecho dirán, no, qué mala suerte ni qué 8 cuartos. Aquí hubo una violación a mis derechos humanos porque el Estado no me garantizó el derecho a la salud y por lo tanto me voy sobre el Estado a pedir indemnización. ¿Ven qué importante es esto? Ya me quedan 5 minutos, pero expongo algunos casos, que yo he tenido conocimiento, ¿no? Un servidor público trabaja en la Fiscalía General de la República y de repente en una área de recursos materiales. No trabaja de Ministerio Público, no trabaja de oficial secretario, trabaja, hagan de cuenta que pues, área de mantenimiento, ¿no? O lleva inventarios de papelería, o sea, tiene un trabajo que no es esencial. En este momento de pandemia se requiere MPs y se requieren personal, policías, ¿no? Pero el trabajo que desempeñaba esta persona era un trabajo sin relevancia. Y por lo tanto, de acuerdo a los decretos que salieron publicados en la Gaceta, en el Diario Oficial 30-31 de marzo, donde el Consejo de Salubridad, conforme a sus atribuciones previstas en el artículo 73, fracción 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de Salubridad dice, a ver, actividades no esenciales, váyanse a sus casas a descansar, resguardo domiciliario, así le llaman jurídicamente a la cuarentena, y ahí te quedas, y no salgas porque hay pandemia. Y entonces este trabajador se va, pero de repente llama a su jefe y dice, no, te me vienes aquí, deja de estar de flojo, aquí es importante. No, jefe, pero vente para acá. Y ahí va el pobre señor llega con tan mala o tan maldita suerte que se contagia y a la semana se muere. Y entonces la pregunta es, alguien debe responder. A ver, ¿por qué el Estado cometió algo indebido? ¿Por qué ordenó a una persona que no desempeñaba ninguna actividad esencial, por qué carajos le dijo que se fuera a trabajar? Y luego se contagia. Y luego, para variar, ni siquiera lo atienden al ISSSTE. Andaban por ahí buscando a ver dónde carajos lo recibían, para que finalmente donde lo recibieran, pues ahí se les muriera. Entonces, oye, ¿que no pagas prestaciones para el ISSSTE? Pues sí, pero pues es que no había servicio. Bueno, ¿por qué no había servicio? Es que dirán muchos, bueno, es que la tragedia me rebasó. Pues sí, pero la pandemia empezó desde diciembre en China. Tuviste enero, tuviste febrero, tuviste marzo, tuviste pues 2 meses para prever, para movilizarte. Pudiste haber bloqueado los aeropuertos, pudiste haber contratado respiradores, pudiste haber tenido más espacios médicos, ¿verdad? Pudiste haber hecho más. No garantizaste el derecho a la salud. Ahí existe un daño patrimonial por una actividad irregular del Estado. Y la ley que regula eso se llama Ley de Daño Patrimonial. Y si ustedes observan, creo que es el 108 de la Constitución,
no sé si es el 108 o el 113 de la Constitución, ahí luego revisan, ahí se reconoce la figura del daño patrimonial y la obligación que tiene el Estado de reparar los daños que comete. Concluyo, alumnos, alumnas, es muy importante, se los digo en serio, que se pongan a estudiar estas teorías, muchachos, porque el derecho ya no es una cuestión como la aprendió mi generación o como la aprendieron los que fueron mis maestros. El mundo de hoy es un mundo mucho más complejo de lo que fue hace 20, hace 30, hace 50 años. Entonces, tienen que ser ustedes responsables, tienen que ser responsables de su preparación, de su capacitación. Así que yo reconozco a ustedes ese interés que tienen de asistir a clase en línea aquí conmigo, pero no pueden quedarse dormidos ahí en la clase, no pueden ustedes decir, no, pues ya, al fin que el maestro no me ve, ¿verdad? Y ya, pues ni sé, ¿verdad? No, tienen que estar ustedes conscientes de esa responsabilidad. Porque miren, la gente nefasta de servidores públicos, y no quiero politizar, no me estoy refiriendo a una cuestión política, pero la cantidad de ministerios públicos nefastos, jueces nefastos, magistrados nefastos, gente nefasta que ustedes van a encontrar en la vida profesional, existe porque tuvieron una pésima preparación, porque no estudiaron, porque no se prepararon, porque se dejaron contaminar, porque el derecho, que todos los cambios que yo les digo son cambios que ocurrieron recientemente, 2001, 2008, 2013, estamos en el año 2020. Y entonces ustedes pueden ser víctima de delitos que sus abuelos no conocían. Secuestro, robo, despojo, el aumento de la criminalidad, los delitos que se pueden cometer con el robo de identidad a través del Internet. O sea, hay una cantidad de faltas que no existían en los años 70, años 60, años 80. Y por eso ustedes se tienen que preparar, se tienen que capacitar. ¿Por qué es importante demandar al Estado? Pues porque el Estado hace las cosas con las patas. El Estado va a empezar a reaccionar cuando le cueste sus errores. Porque miren, mentar la madre al Estado por Facebook, miren, el Estado, jajaja, ahora sí como diría un expresidente, ni los ve ni los escucha. Pero cuando ustedes van a un tribunal y promueven una acción de reparación y piden una cantidad cierta de dinero, entonces el Estado va a decir, chirriones, te tengo que indemnizar. ¿Y por qué te tengo que dar dinero? Por tus payasadas, por tus negligencias, por tus actitudes negligentes, porque no me garantizas ni seguridad pública, no me garantizas paz, y en este momento no me garantizas salud. Por eso es importante que sepan estas teorías, se empapen de esas teorías, tienen que estudiar, tienen que prepararse mucho, muchachos. El tema es muy amplio y bueno, ya terminó la clase. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario o algo que comentar, agregar. Pregunto. Yo, profe, de exponer, pues yo expondría hasta el lunes, ¿no? Bueno, pues ya se acabó la clase, Ricardo, te esperamos. Hoy es miércoles, ¿verdad? No, hoy es jueves. Hoy es jueves, perdón, jueves. El lunes. El lunes se expone David el tema de los contratos de maternidad subrogada. Entonces, cuando termine David, sigues, Ricardo. Sí, profe, está bien. Bueno, muchachos, pues nos vemos, cuídense, hasta la siguiente clase. Cuídese, profe, buena tarde. Maestro, muy buenas noches. Hasta Ándale, luego. bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego a todos.